Impulsado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Save the Children, el Instituto de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Católica Boliviana y la Alianza Joining Forces, se presentó el estudio Los rostros de la violencia en Bolivia, recopilación y análisis de información sobre la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia en Bolivia. Creemos que este es un evento muy importante en el momento preciso para poder hablar justamente sobre datos contundentes, cifras que existen con relación a la violencia y lograr de parte de las autoridades, de parte de los medios de comunicación, de los influencers, de las personas influyentes que puedan alzar la voz por los niños, niñas y adolescencia. Por los niños, niñas y adolescentes, perdón. Un mito que existía, yo me acuerdo hace 20 años cuando trabajaba, cuando veíamos el tema de violencia en contra de la niñez, se decía que no habían datos. Hoy en día no podemos decir que no existen datos. Y sigue siendo un tema que se sigue manejando, ¿no? Decir que no existen datos, pues no es cierto, existen datos sobre la violencia que sucede en contra de los niños, niñas y adolescentes en sus hogares, en las escuelas, en los entornos digitales, en temas de explotación infantil, explotación sexual, etc. Entonces es creo que un momento de poder conversar sobre estos temas que son contundentes y que no podemos dejar de lado, como usted dice, no podemos dejar de lado ni podemos hacernos a los de la vista gorda. Los niños, niñas y adolescentes necesitan ser una prioridad para este país, necesitan ser una prioridad para esta sociedad y más ahora en estos conflictos sociales donde toda esta violencia se ve exacerbada y los niveles de violencia que están sufriendo los niños, niñas y adolescentes se ven en incremento. Como digo, ahora creo que es muy importante poder visibilizar la temática, poder poner en la agenda pública y en la agenda política a la niñez y adolescencia boliviana. Algo que está sucediendo últimamente con el tema sobre todo de derechos en contra de niños, niñas y adolescentes es que estamos hablando, volviendo atrás con discursos y con temas totalmente infundados, sin bases sólidas. Las víctimas de violencia no mienten. Las víctimas de violencia son víctimas y las consecuencias son fatales para sus vidas. Los datos hoy los vamos a presentar. Entonces, el llamado a las autoridades es poder basarse en estos datos, en las cifras contundentes y no solamente en lo que dicen muchas veces ciertas agrupaciones, etcétera, que de repente están viralizando el tema de que las víctimas, por ejemplo, mienten, de que no hay datos sobre la violencia en contra de la niñez. Entonces, nuestro llamado hoy es basarse en evidencia contundente que demuestra que la violencia sí existe y que sí está afectando a los niños, niñas y adolescentes en este contexto y también antes. Pero uno de los datos, por ejemplo, que a mí me llama muchísimo la atención es que más del 62% de los delitos y de las denuncias en contra de delitos de la libertad sexual son o involucran a niños, niñas y adolescentes. Creo que esta es una cifra inmensa porque no estamos hablando solamente de personas adultas, sino que la mayoría de estas víctimas son niños, niñas y adolescentes. Otro dato que a mí me llama mucho la atención es que los niños están siendo abusados en sus hogares, en sus familias. Sufren violencia física, psicológica y sexual. Las víctimas de violencia sexual dentro de sus casas, que es la violación por incesto, responde, de acuerdo a una investigación que hemos realizado, a un 50% o más del 50% de las víctimas que han sufrido incesto. Y muchas de estas, más de la mitad también, han sufrido violencia sexual y dentro de sus familias por parte de sus padres, madres, cuidadores, etcétera, antes de cumplir los 5 años. Entonces creo que son datos que tienen que hacernos reflexionar y sobre todo llamar la atención para poner un punto final a esta situación. Como sociedad tenemos que no ser insensibles, no manejar discursos falsos, basarnos también en estos datos, en estas evidencias y no solamente creer en información falsa que muchas veces circula, que está basada en creencias, en mitos,
como que los niños mienten, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco más responsables como sociedad para que esto vaya avanzando y tengamos políticas públicas que realmente favorezcan a la niñez. Estamos presentando el estudio Rostros de la Violencia. Es un estudio que recoge los indicadores más importantes sobre violencia y sobre las vulneraciones al derecho a la protección en la niñez y la adolescencia boliviana en los periodos del 2021 y al 2025. La idea de hacer este tipo de reportes vino de la mano en conjunto, en realidad, con Save the Children y con el Joining Forces, que es un consorcio de organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de la niñez y adolescencia. Y la razón por la que estamos presentándolo hoy en conjunto con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades es precisamente por la coyuntura, porque creemos que una el voltear la mirada hacia las niñas y los niños es tremendamente importante. Creemos hoy que la agenda mediática, la agenda política ha puesto el foco sobre la crisis política, sobre la crisis económica, sobre la crisis de los combustibles, que son todos importantes, pero estamos olvidando cómo esto impacta en la vida de niñas y niños y adolescentes que ya tenían una vida precaria en Bolivia. Miren ustedes, son un tercio de la población y sus derechos están constantemente vulnerados. Tenemos a niños y a niños con problemas de violencia, tenemos a niñas y niños que no están pudiendo asistir a clases, a niñas y niños que no tienen acceso a medios virtuales o a dispositivos digitales para poder hacer, aunque sea educación virtual, niñas y niños que no están comiendo porque no pueden acceder a proteína y están solamente comiendo lo que tienen al alcance sus papás y sus mamás. Niñas y niños que están pasando los días en las calles y que están expuestos a los gases, que están expuestos a los conflictos sociales, en fin. Por eso estamos haciendo esta presentación hoy. La necesidad de poner como prioridad a la población de niñez y adolescencia menor de 18 años ya no es una elección. Es una obligación del Estado poner a las niñas, a los niños y adolescentes como prioridad en el marco de la agenda política. ¿Por qué? Porque cuando se piensa en un Estado, en una nación en clave de niñez, entonces vamos a empezar a pensar qué se necesita para tener un buen clima, qué se necesita para tener seguridad, qué se necesita para tener estabilidad económica, porque estamos dejándoles un país, estamos dándoles un país sin futuro, sino. La Universidad Católica Boliviana tiene una misión y es estar en donde más nos necesitan. Nosotros somos una universidad en salida, estamos en los lugares, en las comunidades, en los espacios donde más nos necesitan. ¿Por qué? Porque creemos que el conocimiento, la información tiene que llegar a los lugares donde es necesario. Por eso hacemos este tipo de eventos con sociedad civil, con tomadores de decisiones. Creemos como universidad que generar conocimiento, pero además no solo eso, sino acompañar a las organizaciones para que puedan tomar las decisiones más acertadas con la información más actualizada es nuestro deber. Y no solo el nuestro, el de toda la academia en realidad. No estamos aquí para generar ese tipo de información que sirva para transformar Bolivia.